Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de Economía, Impacto Económico. Mi nombre es Marina Aguirre y estos son nuestros titulares. En nuestro mundo hoy hablaremos de China, ya que hoy entra en vigor las tarifas portuarias especiales a los buques propiedad u operados por entidades estadounidenses. En nuestro expediente económico hablaremos de cómo el café funge como motor económico mundial. En nuestro recorrido digital, Nicaragua implementará aumento salarial de un 4%. Y abrimos con China porque desde el día de hoy está entrando en vigor la imposición de tarifas portuarias especiales a los buques propiedad u operados por entidades estadounidenses. Así lo dio a conocer el ministro de Transporte chino, que también indicó que esta disposición es en respuesta a las medidas unilaterales adoptadas por Washington contra navieras chinas. La misma forma parte de una escalada económica que refleja el creciente deterioro de las relaciones comerciales entre ambas potencias. Según autoridades chinas, las tarifas se estarán aplicando también a embarcaciones donde empresas o individuos estadounidenses posean una participación del 25% o más. El ministerio ha señalado que la medida busca defender los derechos legítimos de las compañías marítimas chinas frente a las acciones discriminatorias de Estados Unidos que violan los principios del comercio internacional. Beijing instó a Washington a revertir sus decisiones y detener la represión contra su sector marítimo. Y en medio de esta guerra arancelaria, precisamente, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lin Xian, expresó que las amenazas de altos aranceles no son la forma correcta de relacionarse con China. Esto fue en respuesta al anuncio de Estados Unidos de imponer un arancel adicional del 100% a los productos chinos. Vamos a verlo. Un portavoz del Ministerio de Comercio ha declarado la posición de China sobre este asunto. Me gustaría enfatizar que Estados Unidos ha continuado recientemente implementando una serie de restricciones y sanciones contra China, socavando seriamente los intereses de China. Nos oponemos firmemente a esto. En lugar de mirarse a sí mismo, Estados Unidos ha amenazado con imponer aranceles altos. Esta no es la forma correcta de relacionarse con China. Instamos a la parte estadounidense a corregir sus malas acciones lo antes posible y siguiendo la guía de los importantes entendimientos comunes alcanzados por los dos jefes de Estado durante su llamada telefónica, los principios de igualdad, respeto y beneficio mutuo, trabajar con China para abordar las preocupaciones de cada uno a través del diálogo, gestionar adecuadamente las diferencias y salvaguardar la estabilidad y el beneficio mutuo, desarrollo sólido y sostenible de China y Estados Unidos. Si Estados Unidos insiste en ir por el camino equivocado, China seguramente tomará contramedidas resueltas para proteger sus derechos e intereses legítimos. Y seguimos precisamente con el gigante asiático porque el comercio exterior aumentó en 4% en los primeros 9 meses de este 2025. Según datos publicados por Administración General de Aduanas, el volumen de exportación ha alcanzado los 19,95 billones de yuanes en los 9 meses, un aumento del 7,1% interanual y manteniendo el crecimiento durante 8 trimestres consecutivos. Asimismo, el volumen de importación ha ascendido a 13,66 billones de yuanes, creciendo por cuarto mes consecutivo. Destacamos a su vez que en septiembre las importaciones y exportaciones han totalizado en 4,04 billones de yuanes, un aumento del 8% interanual. Ahora nos vamos
vamos a trasladar a Palestina, ya que pese a las firmas de las garantías para poner fin al genocidio contra la población de la Franja de Gaza, estas acciones genocidas han dejado igualmente pérdidas económicas que superan los 70.000 millones de dólares. Según datos de la oficina de prensa dirigida por Hamás en Gaza, el genocidio ha provocado grandes daños a la infraestructura civil, así como a los sectores de la salud, la educación, la vivienda y los servicios públicos. Desde el 7 de octubre de 2023 a la fecha, al menos unos 38 hospitales y decenas de centros de salud y ambulancias han sido destruidos, provocando lo que ha calificado como un colapso total del sector de la salud. Mientras tanto, en cuanto al sector educativo, alrededor de 670 escuelas y 165 universidades e instituciones educativas han sido destruidas, mientras que más de 13.500 estudiantes, 830 profesores y 190 académicos han sido asesinados. Esto lo ha dicho el funcionario. De la misma forma, en el sector de la vivienda, la misiva señala que alrededor de 300.000 viviendas han sido completamente destruidas y otras 200.000 resultaron grave o parcialmente dañadas, lo que ha provocado un desplazamiento forzado de unos 2 millones de personas, muchas de las cuales viven ahora en tiendas de campaña sin cubrir con sus necesidades básicas. Mientras tanto, en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro ha anunciado la preparación de una segunda fase de estabilización del nuevo modelo económico, enfocado en la producción plena y también la sustitución radical de importaciones como respuesta contundente a las agresiones externas que están acechando la nación caribeña. Tengan la seguridad que nosotros estamos encima, ya inclusive preparando una segunda fase de estabilización del nuevo modelo económico de los 13 motores para avanzar en un gran objetivo que tenemos que lograr, que es la producción plena y la sustitución, yo diría radicalmente al 100% de todos los rubros y productos que se importan, y el fortalecimiento interno del sistema financiero monetario del país con un círculo virtuoso que vamos a lograr. Es uno de los objetivos nuevos que se va a lograr, yo diría que a mediano plazo, con mucha fortaleza, porque va a quedar establecido. Pero hoy te podría decir que el daño colateral que han pretendido los extremistas fascistas que piden invadir a Venezuela y la campaña de amenazas militares y de guerra psicológica del gobierno de los Estados Unidos, lo hemos logrado contener, y Venezuela va a tener un último trimestre, octubre, noviembre y diciembre, de trabajo, producción, generación de empleo y abastecimiento pleno para que tengamos unas Navidades felices en familia y en comunidad. Y la producción petrolera mantiene crecimiento y llega a un precio bastante elevado de 1.105.000 BPD. La producción de crudo en Venezuela creció por séptimo mes consecutivo en septiembre y llegó a un promedio de 1.105.000 barriles por día, según las cifras oficiales recogidas en un informe publicado este lunes por la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Cabe destacar que Venezuela registra un crecimiento sostenido de un bombeo petrolero desde marzo pasado, cuando fue de 1.048.000 BPD, lo que significa que hasta septiembre ha subido en un 5.43%, siempre según las cifras oficiales. Ahora vamos a ver los indicadores petroleros al inicio de la presente jornada. Comenzamos con el barril de petróleo intermedio de Texas, WTI, que marcó $58.16 con una caída de $1.20 de dólar. El barril del Brent de referencia en Europa se ubicó en $61.95 con una caída de $1.35 de dólar. Y el crudo promediado por la OPEP marcó $64.22 con una caída de $1.11 de dólar.
Ahora nos vamos a ir a una pausa, pero ya venimos en breve y les vamos a contar sobre el café como motor principal en la economía. Ya volvemos, no se vayan. Gracias por acompañarnos, gracias por elegir Telesur. Continuamos con más impacto económico y lo decíamos antes de la pausa que el café es uno de los rubros más importantes a nivel del comercio global, con una producción anual que genera miles de millones en exportaciones y que sostiene economías enteras, generando un impacto significativo en la economía mundial. Según los datos de las Naciones Unidas, el café es el producto tropical más comercializado a nivel global. Hoy en día hay al menos unos 25 millones de hogares agrícolas en todo el mundo que representan el 80% de la producción mundial. Dicha producción se concentra en los países en desarrollo, donde el rubro representa una parte considerable de los ingresos de exportación y proporciona una fuente clave de sustento para los hogares. Y el líder mundial de la producción en café es Brasil. Solo para el 2025 cosechará unos 55,2 millones de sacos de 60 kilos del grano, dejando como resultado un crecimiento del 1,8% en comparación con el año 2024. La producción se centra principalmente en las variedades arábicas, el 70 al 80 y el otro 20 o 30 en la variedad robusta. Pese a ser el mayor productor del mundo, este sector está enfrentando grandes desafíos porque el grano ha sido incluido en la lista de productos del país sudamericano, a lo que Estados Unidos aplica desde el mes de agosto el arancel del 50%, lo que representa un knockout para las exportaciones del gigante sudamericano porque cayeron por 9º mes consecutivo, según los datos oficiales del Consejo de los Exportadores de Café de Brasil, que solo ha exportado 3.144.422 sacos de todas las formas de café en agosto, con una disminución del 17,5% en comparación con el mismo mes, pero del año pasado. Y Colombia también es uno de los países productores de café reconocidos mundialmente y este año ha alcanzado una cifra récord de 14,8 millones de sacos producidos entre el periodo 2024 y 2025, la cifra más alta desde el año 1996. Así lo dio a conocer la Federación Nacional de Cafeteros, quien ha informado que la producción de café ha aumentado en un 42%, entre tanto las exportaciones han crecido un 16%, generando así más de 500.000 empleos rurales en el año 2024. Dichas exportaciones alcanzaron unos 12.680.000 sacos, un 17% más frente a los 10.800.000 sacos exportados en febrero del año anterior, mientras que en marzo del año 2025, de este año en curso, las exportaciones han crecido un 26% frente al mismo mes del año anterior y en el acumulado del año corrido aumentaron en un 21%. Un dato importante a recalcar es que al menos el 40% de las exportaciones cafetaleras se destina a Estados Unidos y cabe destacar además que la nación se ha visto beneficiada con una tasa arancelaria más leve en comparación a la de Brasil, quien también era exportador a la nación del norte. Y por su parte también Venezuela ha sido uno de los principales productores de café en toda América Latina. Durante los últimos años ha experimentado una recuperación en su sector que ha sido impulsada por políticas gubernamentales como la fórmula Producir, Abastecer, Exportar, PAE y el Plan de Café Comunal. Tenemos más detalles respecto a esta temática en el siguiente informe.
El gobierno venezolano anuncia el inicio oficial de la cosecha cafetalera 2025-2026, que abarca una superficie de 237.879 hectáreas de producción distribuidas en 136 municipios de 20 estados del país. Esta actividad representa el esfuerzo de más de 58.891 caficultores, proyectando al café como un motor económico del país. Hay que destacar que la producción cafetalera en el país caribeño ha experimentado un notable fortalecimiento gracias a la implementación de buenas prácticas agrícolas y al impulso de la fórmula PAE, producir, abastecer, exportar, promovido por el gobierno venezolano. Este enfoque estratégico ha permitido elevar el rendimiento promedio por hectárea, pasando de 18 a más de 20 quintales, lo que representa un avance significativo en términos de eficiencia y calidad. Los resultados no solo consolidan el abastecimiento interno y el consumo nacional, sino que también abren nuevas oportunidades para posicionar el café venezolano en mercados internacionales, en sintonía con las 7 líneas de transformación económica. Vale acotar que en 2024, de acuerdo con datos oficiales, Venezuela exportó más de 16.000 quintales de café, lo que representa un incremento de 1.300% en comparación con años anteriores. Y les contamos que el café como motor mundial muchas veces también se fusiona con el motor turismo. Un ejemplo de ello lo encontramos en China, donde una cafetería de una joven pareja trae a viajeros a Xinjiang con café africano y hospitalidad local. Y es que a medida que Kashi se convierte en un destino popular para los turistas, su pequeña cafetería se está convirtiendo rápidamente en un lugar imprescindible, donde los sabores internacionales se fusionan con la calidez local y cada comensal se siente como en su casa. Nuestros granos de café son importados de África. Visité personalmente los mercados locales y probé granos de café en varias cafeterías. Después de probarlos, supe que eran excelentes. Los granos se transportan a Urumqi directamente por el ferrocarril expreso China-Europa, lo que garantiza su frescura y calidad. Por eso nuestro expreso es excepcionalmente fresco y delicioso. Durante festividades como el 1 de mayo y el Día Nacional, vendemos unas 100 tazas al día, generando ingresos aproximados de 3.000 a 4.000 yuanes al día. Es una tienda pequeña, pero me parece increíble vender café. Ahora nos vamos a ir a la segunda pausa, pero les contamos que a continuación estaremos hablando de Nicaragua, que estará implementando un aumento salarial de un 4%. Nos vamos a una pausa, pero ya volvemos, no se vayan. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por elegir Telesur. Continuamos con más de nuestro programa de economía con impacto económico y vamos con el primer portal, porque titula de la siguiente manera, es Prensa Latina y dice: Nicaragua implementará un aumento salarial del 4%. Esto lo decíamos antes de la pausa precisamente. La copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, anunció la implementación de un aumento salarial del 4% para los más de 132.000 servidores públicos del país, medida que va a entrar en vigor a partir de noviembre. En medios de prensa del Poder Ciudadano, la mandataria ha informado que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público ha garantizado las gestiones necesarias para aplicar el ajuste que forma parte de las políticas del gobierno que están orientadas a mejorar las condiciones de vida de las familias trabajadoras. Precisó además que el incremento general del 4%, los 55.537 servidores públicos con los salarios más bajos estarán recibiendo un aumento adicional del 3.98%, lo cual equivale a un ajuste total del 7,98%.
Y avanzamos ahora con el portal del Universo de Ecuador, que reseña lo siguiente. Riesgo País sube desde el 8º día del paro indígena y tras 22 días de protestas se acerca a los 900 puntos. Así pues, la tensión en las calles empieza a sentirse también en los mercados. El indicador de riesgo País de Ecuador escaló 102 puntos en el transcurso de estos 22 días, desde que han iniciado las protestas por el paro promovido por sectores indígenas y sociales que rechazan la eliminación del subsidio al diésel, entre otros. El índice se ha ubicado en 864 puntos básicos al cierre de la jornada del lunes 13 de octubre, de acuerdo con los datos del Banco Central. El riesgo país es elaborado por el banco de inversión estadounidense JP Morgan y mide la percepción de los mercados internacionales sobre la capacidad de un país para cumplir con sus obligaciones. Y para cerrar nuestro recorrido digital, vamos con TV Brisk, que titula de la siguiente manera: sector nutracéutico de la India duplicará su valor para 2030. Así, la industria nutracéutica de la India se prepara para una fuerte expansión en los próximos 5 años, con una valoración del mercado que se proyecta y duplica de unos 30.000 millones de dólares en 2024 a casi 60.000 millones para 2030, según análisis recientes del sector. Se espera que el sector registre también una tasa de crecimiento anual compuesta de más del 13% entre este año 2025 y el año 2030. El sector nutracéutico abarca productos derivados de los alimentos que ofrecen beneficios para la salud más allá de la nutrición básica y que sirve de puente entre la nutrición y los productos farmacéuticos. Hasta aquí Impacto Económico. Muchas gracias por acompañarnos. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, por ejemplo, a través de X, que es @ImpactoEconómico. Muchas gracias, como siempre. Nosotros nos reencontramos a la brevedad. Que tengan una gran jornada. Chau, chau.